Compañeras y compañeros, jóvenes amigas y amigos, el día de hoy quiero comentar con ustedes algunas breves reflexiones sobre la importancia del Estado laico mexicano. Precisamente en este año que se conmemora el sesquicentenario, 150 años de la promulgación de las leyes de reforma del presidente Benito Juárez, y a unos días de conmemorar el bicentenario de la independencia nacional y el centenario de la Revolución Mexicana. Es quizá el siglo XIX, la primera parte del mismo, una de las etapas más aciagas y difíciles en la vida de nuestro país. Tras 3 siglos de coloniaje español, los mexicanos en la insurgencia nacional y Revolución Popular de 1808 a 1810 plantean la libertad y la soberanía. Es Morelos, Hidalgo y su generación, liberales y progresistas, los que plantean la independencia para el pueblo y la libertad para los hombres. Benito Juárez vive la etapa terrible de la confrontación internacional, de la intimidación diplomática y de la invasión extranjera. Juárez y su generación resuelven en lo interno, a través de la reforma, la crisis nacional, y en lo externo vencen a los ejércitos de Napoleón el Pequeño, aquellos que pretendían un imperio desde el río Bravo hasta la Patagonia, creyendo que México era un pueblo fácil y dócil de doblegar. Se encontraron con una generación de liberales y de reformistas que dieron a la nación el surgimiento de una nueva patria. Por eso en San Pablo de Guelatao, donde nace el benemérito de las Américas, ilustre masón y jefe del liberalismo de América, hay una frase que dice que antes de Juárez, México era un cúmulo de pasiones. Después de Juárez, México es simplemente la patria. Y finalmente, el surgimiento del movimiento armado de 1910, que concluye con la Constitución de 1857 reformada para crear la Constitución de 1917. Madero, Carranza, Villa, Zapata, Obregón, Calles, Cárdenas, Portes Gil y muchos más. En este breve pincelazo de la historia nacional hay un común denominador: la lucha por las libertades, por los derechos humanos y por la igualdad social. Este es el triángulo equilátero de la laicidad, del Estado laico mexicano. El Estado laico mexicano, como en el mundo, aparece con el concepto de soberanía. Durante muchos siglos se pensaba, jóvenes amigas y amigos, que la soberanía provenía de dioses o de reyes. La república, la ilustración, las revoluciones positivas demuestran que la soberanía no proviene de divinidades ni de reyes, sino proviene del pueblo, como lo marca la Constitución mexicana actual de 1917 y las constituciones contemporáneas. Por eso, el laicismo, la laicidad, proviene del valor filosófico de la libertad. Y la libertad significa independencia para los pueblos, soberanía para las naciones y derechos humanos para los individuos. Contra aquellos que piensan diferente a nosotros, los revolucionarios, los demócratas, los liberales y los progresistas, les contestamos que el laicismo no es antirreligiosidad. Al contrario, jóvenes amigos y amigas, el laicismo es la salvaguarda, la garantía para que todos podamos convivir sin ser perseguidos
por las ideas que profesamos, por los partidos a los que pertenezcamos o no pertenezcamos, o por nuestra forma ética de vivir. En este mundo todos cabemos. La democracia es laica o no es democracia. En este mundo, católicos y ateos, agnósticos y judíos, budistas, musulmanes y de cualquier religión o sin religión, podemos convivir en un Estado laico que nos permita ampliar las libertades y defender los derechos humanos, las garantías individuales y los inalienables derechos sociales, los que consagra la Constitución. Por eso el Estado laico mexicano nace del grito de libertad de la insurgencia mexicana. Se consolida en la Constitución de 1857 con el presidente Juárez y su enorme generación. Adquiere fuerza con las leyes de reforma que mantienen la separación del Estado y de la Iglesia. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, dice alguna creencia respetable. Es decir, ni religiones de Estado ni estados religiosos. Ahí se consagra el Estado laico mexicano, junto con la separación del Estado y de la Iglesia, la educación laica, democrática, científica, gratuita, como lo consagra el tercero constitucional, ajena la educación a prejuicios religiosos, a fanatismos o a intolerancias. La libertad de creencias, la libertad de cultos en que sustenta el Estado laico mexicano y que se consagra también en el artículo 24 de la Carta Fundamental de los Estados Unidos Mexicanos. Libertad, jóvenes amigas y amigos, compañeras y compañeros, para creer o no creer, para militar o no militar, para participar en política, en filosofía, en el arte, en la cultura, en la ciencia, con plena libertad de conciencia y libertad de pensamiento. El Estado laico se sustenta en estas tesis fundamentales de el papel del Estado como primordial y prioritario frente a otros poderes, incluyendo el eclesiástico, porque en la época de la Reforma la Iglesia era empresa, era gobierno, era usurera, era dueña de conciencias y era dueña de territorios. Por eso Juárez, pensador liberal de muchos siglos adelante de él, piensa con su generación en la